Hola, queridos amigos, querida familia, qué gusto que nos volvemos a ver una semana más aquí en Core en Línea, porque la iglesia es donde tú estás. Continuamos con nuestra serie Primero lo Primero, con el tema Atravesando el Muro. Recordemos que la base de esta serie, que arrancamos a inicios de este mes de enero, tiene como base el consejo que el rey Salomón deja en el libro de Proverbios, verso 4, y dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, fluye, brota la vida. Y hemos hablado al respecto desde el primer domingo de este año, porque es vital comprender que vivimos desde el corazón, que enfrentamos la vida desde el corazón, que cada situación que atravesamos va a exponer aquello que está en nuestro interior. Hemos visto cómo la vida espiritual y la vida emocional van de la mano. No están separadas, no están divididas. Es más, las emociones son buenas, fueron puestas por Dios para disfrutar las decisiones que tomamos cada día. Y también están puestas para alertar lo que está pasando en nuestro mundo interior. La tristeza, el enojo, la ira, la alegría, la admiración, el gozo, entre otras, fueron creadas, fueron puestas por Dios para disfrutar la vida. Pero muchas veces no sabemos cómo expresar esas emociones, nos negamos a expresar dichas emociones, no sabemos cómo hablar de cómo nos sentimos, ocultamos el dolor, la tristeza o explotamos de ira y no sabemos por qué razón, y esto también impacta nuestra vida espiritual. Nos cuesta creer que Dios es bueno, amoroso y fiel, que nuestro Padre Celestial tiene planes de bien y no de mal, como lo expresa el rey David en el libro de Salmos. Capítulo 23 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amados, durante nuestra vida vamos a atravesar valles, vamos a atravesar por estos momentos difíciles de adversidad, situaciones complejas, situaciones que no queremos, que no anhelamos, que no buscamos muchas veces. Otras sí, vamos a reconocer, ¿verdad? Uno solito se mete allí en un problema, pero fiel es Dios que está con nosotros. El punto aquí es que cómo nos sentimos cuando atravesamos esos valles o esos muros. El tema de hoy es atravesar esos muros, porque quizás sientes que tu vida se detuvo. En algún momento, en una situación dolorosa, difícil, sientes que su vida se detuvo. Cuando falleció un ser querido, un ser amado, cuando llegó una noticia difícil, cuando pasó algo, sientes que cierta área de tu vida se quedó en pausa. Y tal vez por el dolor que esta trae, no quieres hablar, no quieres mirar hacia eso, pero este día quiero animarte a que podamos atravesar ese muro, a que podamos atravesar ese valle de dolor, ese valle de sombra de muerte, que muchas veces llegan a nuestra vida en momentos inesperados, en momentos que no son oportunos, pero están allí presentes. Una vez más, durante nuestra vida, vamos a atravesar estos valles, vamos a atravesar estos muros que llegan de manera repentina, que no somos, y muchas veces no somos lo suficientemente honestos para reconocer lo que sentimos en esos momentos. Porque pensamos o creemos de manera equivocada que eso no es tener fe, o que eso es señal de debilidad o hasta de incredulidad, cuando no es así. Miren, les abro mi corazón. Yo muchas veces no he sentido fe. O sea, en esos momentos de atravesar los valles, de atravesar esos muros, es como que no está la fe allí. Como que no hay fe. Como que se te ha drenado en medio de esa situación difícil, dolorosa, en medio de esa adversidad. Pero es allí donde podemos confiar en la fidelidad de Dios. Pero quiero mostrarte ejemplos para graficar esto que quiero comentarte este día, compartirte este día de parte del corazón de Dios. Podemos ver a lo largo de la Biblia cómo los grandes hombres y mujeres de Dios se enfrentaron a este muro, a esta situación dolorosa, inesperada, que marcó su alma, pero permitieron que sane ese dolor, que trate esa herida y que se pueda cerrar, que puedan pasar la página y escribir un nuevo capítulo de su historia y de su testimonio con Dios. ¿Cómo crees que se sintió Abraham cuando la promesa que Dios le hizo, que va a tener un hijo junto con su esposa, que ya eran de por sí de avanzada edad,
Claro, imagínate, toda una vida buscando tener hijos y no lo lograron. ¿Cómo crees que se sintió Abraham y Sara cuando recibieron la promesa? Por supuesto, felices, alegres, contentos, no les cabía la dicha en el corazón. Pero ¿sabes qué? La promesa llegó 25 años después. Pongámonos en los zapatos de Abraham por un instante. Tal vez Abraham tuvo que, claro, esperar cada año que pasaba hasta el cumplimiento de esa promesa, ¿verdad? Dios te dio una promesa que aún no has visto el cumplimiento. Esto ha tomado su tiempo. La pregunta es, ¿cómo te has sentido? ¿Has sido honesto sobre la espera que a veces desespera? Tal vez estás en este proceso de sanidad. Tal vez Dios te ha dado esa promesa de que vas a estar sano completamente, pero aún no se ha manifestado y te has molestado, estás irritado. Quizás allí estás esperando el cumplimiento de esa promesa. ¿Cómo te has sentido? Mira en Abraham y en Sara. Pasaron 25 años y quizás no es que por desmotivarte, yo sé que en ese entonces no estaba la cruz, no estaba Jesús, pero ¿cómo te has sentido en este tiempo? Es bueno que lo hables. ¿Cómo están tus emociones? Quizás Dios te dio una que no se ha cumplido y está tomando su tiempo. La pregunta es, ¿cómo te has sentido? ¿Has estado molesto? ¿Has tenido ira? Quizás has sido hasta un poco incrédulo. Déjame decirte, bienvenido al club. Qué bueno, qué bueno. Lo que no es tan bueno es que te guardes eso. Es bueno que puedas hablar, que seas honesto, porque a veces la espera desespera. Yo me imagino en el caso de Abraham, quizás en los primeros 3, 4, 5 años, todavía había una buena actitud para esperar la promesa de Dios, pero tal vez para el año 10, el año 15, él tuvo que confrontar y enfrentar ese muro de la paciencia, de saber esperar, de saber confiar, de comprender que la fe es más que una emoción, que la fe es una persona, que la fe es Jesucristo. Mira, Génesis 21 dice, el Señor cumplió la palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Amada iglesia, Dios es fiel. En medio de los muros, en medio de los valles, quiero recordarte que Dios es fiel a sus promesas, a su palabra. Verso 3, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios le había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteraron de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. ¡Wow! Mira, inclusive hasta Sara se ríe de sí misma. Y no hay nada más sano que reírnos de nosotros mismos, porque nos vamos a cometer errores, vamos a equivocarnos, y qué mejor que reírnos en vez de ser un juez tirano, ¿verdad? Un juez injusto, aún con nosotros mismos. Pero ese es otro tema. Regresando al tema de Abraham. Quizás en este momento de espera, tus emociones o te has sentido decaído, bajoneado. Es normal, tranquilo, estás en el proceso. Solo vengo a alentarte y animarte a que sigas confiando en el Señor, que Él es fiel, así como fue con Abraham y Sara en su vejez. No importa el tiempo que esté pasando o los años, tal vez tú has pensado, no, es que ya mis mejores años pasaron, ya estoy en esta edad donde ya no sirvo para nada. No es así. En Dios siempre hay oportunidad. Amén. Te quiero contar otra historia de alguien que también atravesó un muro del rechazo, del abandono, del favoritismo. Y este es el caso de Esaú y Jacob, que los vimos la semana anterior. Este es otro caso, donde su padre tenía a su hijo favorito y Jacob tuvo que enfrentar el rechazo, tuvo que enfrentar el muro del rechazo, del abandono, del olvido, del favoritismo. Cuando en un encuentro con Dios, cuando en un momento de oración, de búsqueda de Dios,
El Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Porque muchas veces no queremos reconocer que en el lugar en el que nos estamos, que el muro que estamos enfrentando, que el muro que nos vino por delante, es por nuestra responsabilidad. Y hasta que no reconozcamos que nosotros solitos nos metimos en ese chicharrón, en ese problema o en ese muro que ahora sentimos que nos presiona o que no nos permite avanzar, es que no lo vamos a lograr. Génesis 32, aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Jacob se hizo pasar por Esaú, Jacob quiso allí pues engañar a su suegro, Jacob quiso lograr bendición a su manera, por el atajo, cuando las bendiciones de Dios toman su tiempo, pero llegan y las vas a disfrutar, acuérdate de Abraham y Sara. Pero en este caso, es importante reconocer que tal vez ese muro, esa situación dolorosa, difícil, esa deuda, esa relación tóxica, dolorosa, que está hoy frenándote, estancándote, tiene un responsable. Y no hay nada de malo en reconocer. Mira, yo he cometido un montón de errores y quizás lo siga cometiendo, pero he descubierto que el primer paso para enfrentar, para salir, para ver la manifestación de la bondad de Dios en esa situación es reconocer. Reconocer su nombre, Jacob, sus errores, sus equivocaciones, fue la clave para su bendición. Por muchos años, Jacob había luchado por ganar la aceptación, el amor, el respeto, el reconocimiento, pero sin ser honesto consigo mismo, hasta que el Señor llega a su vida y lo ayuda a atravesar estos muros que lo mantuvieron en el dolor, separado de su familia, de su hermano Esaú por más de 10 años. Así que es importante, querida familia, que reconozcamos estos muros y que podamos atravesarlos. Y cuando venga otro, seamos sabios, expresemos nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso no es señal de incredulidad. Es más, Dios va a usar esa emoción, ese sentimiento para traer sanidad. Miren la vida de José. Este es otro de los casos, uno de los casos favoritos. También lo vimos la semana anterior, pero hay mucho todavía en esas vidas, en esos testimonios. Te animo que puedas hojear el libro de Génesis. Están todas estas historias y sé que el Señor va a hablar a tu corazón. Mira, como vimos la semana anterior en la vida de José, en la soledad, en el silencio, él aprendió a guardar su corazón para no dejar que el dolor, la traición, el abandono, las mentiras contaminaran su vida. A pesar de las situaciones injustas que vivió, José, él aprendió a guardar su corazón, a reescribir el guión de su vida de la mano de Dios. José atravesó el muro de la ofensa, de la injusticia, pero sus hermanos no lo hicieron. A pesar de que se reconciliaron, a pesar de que se reencontraron como lo vimos la semana anterior, sus hermanos todavía tenían ese muro, esa deuda pendiente con José. No hubo un quebranto verdadero en ellos, sino hasta que llegó la muerte de su padre, Jacob. Y es cuando muchas veces llega la muerte de un ser querido cuando enfrentamos estos muros. La pérdida, la pérdida. Si no tenemos ese tiempo de luto, de dolor, de tristeza, y avanzamos como que si no ha pasado nada, luego no podemos creer y confiar en Dios. Y tampoco en aquellos que nos rodean, nos volvemos ermitaños. O tal vez aparentamos, pero tarde o temprano, lo que está en nuestro corazón se va a manifestar. Mira, en Génesis 50, 14 en adelante, dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Ellos no habían atravesado ese muro. Ellos tenían presente esa falta, ese error que cometieron. No habían recibido, no es que no habían recibido, no habían creído en el perdón que José ya les había dado. Eso hablamos la semana anterior. Si estás mirándonos por primera vez, te invito a que veas los mensajes de esta serie y te pongas al día. Pero mira cómo los hermanos se mantuvieron en temor porque no atravesaron ese muro en medio de esa situación.
Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Miren qué concepto tenían a José, a pesar de que él ya les había mostrado bondad, fidelidad, amor, les había dado provisión. Pero cuando esa herida, ese muro está en el corazón, empezamos a pensar mal de los demás, aún de tu propia familia. Y quizás, como en el caso de José, con justa razón, pero mira el corazón de José. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y le dijeron, mira, somos tus esclavos, porque ellos pensaron que una vez que papá se fue, José se iba a vengar. No habían pasado ese muro de la ofensa, la falta que habían cometido contra José. Pero José respondió, verso 19, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Tremendo, tremendo el corazón de José, cómo él pudo guardar de la ofensa, la injusticia. Y él estaba en su justo derecho, entre comillas, de cobrar venganza por sus hermanos. Pero a esto es a lo que me refiero, un corazón sano, un corazón libre, un corazón emocionalmente sano. No guarda rencor, no guarda deudas, como los hermanos de José, que tenían miedo, que no querían dar la cara. Por eso es importante aprender a pasar estos muros, que a lo largo de nuestra vida quizás le han ido dando forma, quizás han puesto una manera de pensar, de mirar el mundo, que no es la correcta. Por eso el temor está a la vuelta de la esquina, los malos pensamientos te están esperando, cuando no se trata del exterior, sino de que aprendamos a mirar al interior, nuestro corazón, a través de la oración, a través del silencio, de la soledad, y permitir que Dios vaya obrando, vaya sanando. Otro personaje de la Biblia, y con este terminamos, que atravesó el muro de la decepción, del dolor, del cansancio, de la depresión, fue el profeta Elías. Cuando después de una gran hazaña, de una gran proeza militar, recibe un mensaje de una mujer que pone precio a su cabeza y promete matarlo. Primera de Reyes 19 en adelante. Entonces Jezabel mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y tal vez la situación que estás enfrentando, esa mala noticia que llegó, un reporte médico, un despido inesperado, ha movido las emociones en tu corazón y literalmente quieres morirte. Mira, tienes algo en común con los hombres de Dios en la Biblia. Yo he pasado también por esas situaciones, donde la situación es tan adversa, es tan difícil que a veces es como que, Señor, ya no aguanto, ya no quiero, no soporto. Bueno, si dices, ya no lo soporto, no la soporto salados, tú le escogiste. Pero regresemos al tema. Tal vez estás en un momento difícil así, donde la situación es agobiante, como en el caso de Elías. Una mala noticia lo llevó a ese punto, sumado al cansancio y a la soledad. Pero mira, aún en medio de esa soledad, mira lo hermoso de esta historia. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Aún en medio de esa situación dolorosa, en medio de esa situación difícil, en medio de la tristeza, de la depresión, en medio del dolor, de esa noticia que llegó a tu corazón, Dios trae provisión. Dios te alienta, levántate, come, aliméntate, aún en medio de la situación difícil. Si estás pasando por un tiempo de depresión, quizás el apetito se te ha ido. Aliméntate, empieza a comer, levántate una vez más. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, una vez más, el verso 5, el ángel le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Estaba tan cansado
Elías, por la situación que estaba enfrentando, que mira, prácticamente pasó durmiendo 2 días. Entonces el ángel del Señor regresó y le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Y es que, querida familia, a pesar de las noticias adversas, dolorosas, situaciones difíciles que enfrentamos, Dios sigue teniendo un plan para nuestras vidas. Dios sigue teniendo un plan de bendición. Planes de bien y no de mal tengo para ti, dice el Señor. Esta situación dolorosa es un muro que vamos a tener que enfrentar, que vamos que tener que afrontar, que vamos a tener que atravesar, como en el caso de Elías, porque todavía hay camino por delante. Entonces Elías se levantó, comió y vivió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y el Señor le habla a Elías. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Qué interesante que en la montaña de Dios aún hay esas cuevas, hay esos lugares para ir a descansar, para ir a reponer ánimo, fuerzas en medio de la situación adversa. Y lo más sorprendente es que Dios no está lejano, Él está cercano del quebrantado de corazón. Pero es importante reconocer que ese muro ha estado presente allí, desde que murió ese familiar, ese ser querido, desde que despediste a papá, a ese hijo, a ese familiar en un funeral, en un hospital, y no has querido hablar, y no has querido afrontar el tema, no has querido llorar. Pero en esta mañana quiero decirte que el Señor está allí contigo. Elías, ¿qué haces aquí? No estás solo en la cueva, no estás solo en tu dolor, no estás solo en tu tristeza. El Señor está contigo. Dios encuentra a Elías en el mayor momento de depresión, de soledad, de tristeza, y no lo condena. No te sientas mal por expresar, por sentir tus emociones. No lo juzga, no lo abandona. Elías, ¿qué haces aquí en la cueva de la depresión, de la soledad, de la tristeza? Esto no es tu fin, porque aún hay un largo camino por recorrer. Así que aliméntate y come. Y esa imagen del pan, de la jarra de agua, me recuerda a aquel que tomó el pan y la copa para recordarnos que es Dios por nosotros. Quizás estás en un muro similar, donde has recibido una mala noticia, donde un ser querido murió, un mal reporte, un divorcio. Quizás no fue tu culpa, la empresa que quebró, te despidieron y te has negado a reconocer la tristeza, el dolor en tu corazón. Pero quiero decirte que el Señor está contigo y te va a ayudar a atravesar ese muro. Lo ha hecho conmigo muchas veces y estoy seguro que lo hará las veces que tenga que ser necesario. Amados, no le tengamos miedo a los muros que vamos a enfrentar, a los valles que vamos a atravesar. Dios también está allí. Dios también estará contigo a tu lado. No nos estanquemos en ellos, eso es lo importante. Ese es el mensaje de este día. No te estanques en ese muro, no te estanques en ese valle, como los personajes que hemos visto hoy día en Abraham, en Jacob, en José, en Elías. Dios está contigo. No te ha dejado y no te ha abandonado. Amén. Para poder avanzar, empecemos reconociendo que el Señor está con nosotros. Amén. Y si el Señor habló a tu corazón en este día, haz esta oración conmigo. Te animo ahí donde tú estás. Cierra tus ojos y juntos oremos. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias por estar con nosotros, aún en las situaciones adversas y difíciles. En aquellas que han llegado de manera inesperada, que no las hemos buscado, Señor, y han llegado, no encontramos una explicación, Señor, pero están allí y tenemos que lidiar con ellas, como también con aquellas situaciones donde reconocemos que por nuestra falta de sabiduría, Señor, de consejo o de experiencia, Señor, tomamos una decisión equivocada y hoy nos sentimos en un muro, en un valle estancados. Pero te damos gracias, Señor, por estar con nosotros en medio de esta situación y ayudarnos a salir y avanzar. Señor, tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Señor, muéstranos esos muros de depresión, de soledad, de espera. Señor, que quizás estamos enfrentando, cualquiera que este sea, que de seguro de tu mano lo vamos a atravesar y salir victoriosos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida familia,
Gracias por estar conectados. Suscríbete al canal, comparte, comenta qué es lo que el Señor habló. Envía este mensaje a algún ser querido que está atravesando por algún muro y seguimos en nuestra serie Primero lo Primero. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de cada una de nuestras reuniones y actividades en CORE. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp para más información. CORE, un lugar para ti.